La garantía de los derechos laborales es un aseguramiento de la justicia social, por lo que incorporar la perspectiva de discapacidad en el derecho individual del trabajo es un mandato ineludible. Sobre esto platicaremos con el magistrado José Luis Caballero Rodríguez. Acompáñenme, comenzamos. José Luis Caballero Rodríguez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en calidad en los procesos de administración y procuración de justicia y en justicia adversarial, y doctor en Derecho Familiar. Ha sido profesor en la unidad de posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad Champagnat en San Luis Potosí y en la Universidad de Tepantlato en la Ciudad de México. Actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, de la materia Derecho Laboral e integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. José Luis Caballero Rodríguez ingresó al Poder Judicial de la Federación en el año 2000. Desde noviembre de 2009 es magistrado de circuito, adscrito actualmente al Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias, Francisco, a usted, a la escuela, al doctor Bárcena por la invitación. Con todo gusto. Es un gusto poderlo recibir en este programa, magistrado. Y permítame comenzar nuestra plática preguntándole, pues yo pensaría que lo más obvio, ¿qué es el derecho individual del trabajo? Bien, Francisco, pues hay que recordar que el derecho de trabajo, esta importante rama del derecho social que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre los trabajadores y los patrones, pues tiene dos grandes ámbitos, el derecho individual y el colectivo. El individual, refiriéndonos a las definiciones clásicas, en este caso de Mario de la Cueva, entendido como es la suma de todos los principios, normas e instituciones que se encargan de regular el nacimiento, la vida y la extinción de las relaciones individuales de trabajo, determinan las condiciones generales de la prestación del trabajo, fijan derechos y obligaciones de patrones y de trabajadores, y también algunas formas particulares. Y si me permite hacer el parangón con el derecho colectivo, entendido como los principios y normas, pero que regulan a las organizaciones sindicales, a todas estas asociaciones profesionales de trabajadores, en su regulación entre sí, con los patrones y además con su relación frente al Estado. Entonces, grosso modo, pues estas serían las distinciones y el parangón con el derecho colectivo. Magistrado, y en ese mismo contexto, ¿qué es entonces la perspectiva de discapacidad y cuál es su relación particularmente con el derecho individual del trabajo? Sí, bien, la perspectiva antes que nada hay que entenderla como una herramienta. Es ante todo una herramienta jurídica que nos permite no nada más a los juzgadores, sino a todas las autoridades poder actuar conforme a postulados de un modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Y en este contexto la vamos a entender como una obligación constitucional e incluso la Corte, a través de los protocolos que ha emitido, en este caso particular de juzgar con perspectiva de discapacidad, pues nos reconoce como una obligación convencional para los juzgadores. A través de esta herramienta, pues los juzgadores estamos obligados a identificar en los asuntos que están sometidos a nuestra potestad, a nuestro conocimiento, si alguna de las partes se ubica en una situación de discapacidad. Y esto tendiente, evidentemente, a proteger sus derechos. Por supuesto. Yo por esto diría que no hay una distinción entre el colectivo y el individual, en tanto que en cualquiera de los dos ámbitos tendríamos que ubicar si alguna de las partes que está en litigio en alguno de sus derechos, pues está ubicado en este contexto. Y si me permite añadir rápidamente, esta protección de derechos fundamentales de personas de discapacidad gira en torno a la idea de una construcción social. Aquí hablamos de diversidades funcionales que no deben de ser restringidas. La discapacidad proviene de barreras impuestas por la sociedad que impiden a quienes viven con alguna diversidad funcional, pues desenvolverse en las mismas condiciones que lo harían las demás personas.
Y es relevantísimo esto que nos está mencionando, magistrado, precisamente por hacer énfasis en la situación en que la discapacidad no existe, se construye, ¿no? Y precisamente era mi siguiente pregunta, si había alguna diferencia en la perspectiva de discapacidad entre el derecho individual y el derecho colectivo. Pero permítame entonces enfocarme en por qué es relevante esta manera o esta herramienta interpretativa como la perspectiva de discapacidad cuando estamos hablando de los derechos laborales de las personas. De los derechos laborales, sí. Una presión, bien dices, los obstáculos son los que generan la discapacidad. Bien dicen los trípticos del Consejo de la Judicatura, elimina obstáculos y eliminas discapacidad. Bien, en el aspecto específico, como en cualquier otra materia, en la laboral, es importante identificar a un justiciable en condiciones en una condición de discapacidad. Pero es importante recordar los números conforme al último censo, y este dato no lo proporciona el mismo manual, perdón, el mismo protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se refiere a los datos del INEGI, donde nos establece, si me permite, leo los datos. Por favor, en México, aproximadamente 16.5% de toda la población del país está integrada por personas con una discapacidad o una limitación para realizar actividades cotidianas. Entonces, estamos hablando que el censo nos arrojó un total de más de 126 millones de mexicanos, y de ellos 6 millones, casi 200,000 personas viven con discapacidad, más 13.934.000 y un poco más con limitaciones para hacer actividades cotidianas. Entonces estamos hablando que de nuestra población total, casi 21 millones de mexicanos están en esta condición, y de ellos una gran cantidad está integrada a la fuerza laboral del país. Por supuesto. Y por eso es importante en materia de trabajo. Y sobre todo si consideramos y podemos construir un concepto del trabajo, magistrado, como se nos ha venido ofreciendo y discutiendo, no como un producto, sino precisamente como un mecanismo de realización personal, cobra entonces una doble dimensión de relevancia. Magistrado, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con el magistrado José Luis Caballero Rodríguez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Magistrado, precisamente hace un momento platicábamos acerca de la relevancia que tiene el trabajo en la vida de las personas y un número nada menor de personas que viven con alguna circunstancia, alguna situación de discapacidad. En ese contexto, magistrado, permítame hacerle una pregunta que se contextualiza precisamente en la materia del trabajo. ¿Es conforme a derecho presentar renuncias anticipadas? No, definitivamente es categórica la respuesta. Pero aquí en este contexto a mí me gustaría hablar más que de renuncias anticipadas, sino de abuso de documentos en blanco, que es en lo que la práctica nos da más recurrencia, es lo que la práctica nos refiere. Aquí es importante recordar que la reforma Toral sobre el nuevo sistema de justicia de 2019 puso énfasis en este punto, pues incluso se destaca como una actuación notoriamente improcedente alterar un documento firmado en blanco, o en general un documento firmado, no dice la ley en blanco, no me dice firmado por un trabajador, para darle un fin distinto, para incorporar en ese documento la renuncia, y el cual puede ser motivo de multa. Entonces hay un énfasis en esta reforma, insisto. Aquí recuerdo un asunto que aún sin la reforma, pero en una
a modo disuasivo en un asunto en que se juzgó no con perspectiva de discapacidad, pero sí con perspectiva de género, y que se utilizó un documento de una mujer embarazada en este tenor. La Junta de Conciliación impuso una multa bastante cuantiosa al patrón por emplear este documento que se demostró en el procedimiento que había sido abusado. En ese contexto, magistrado, sí me interesa mucho hacer un énfasis particular, y es que precisamente en materia del trabajo tenemos, por ejemplo, el principio indubio pro operario, ¿no? Un principio que precisamente acepta de entrada la diferencia que existe entre la parte patronal y la parte empleadora. Una diferencia de fuerza, una diferencia que permite pues precisamente que exista un mecanismo o una relación de poder diferenciado. En ese contexto, ¿usted consideraría que las personas que viven con alguna discapacidad presentan entonces, y que son trabajadoras, perdón, presentan entonces una potencial doble vulnerabilidad? Sí, definitivamente puede existir o se genera en mayor medida una vulneración doble, más cuando el operador jurídico no advierte esta condición de discapacidad, porque precisamente lo primero que tenemos que hacer es identificar si en el caso concreto hay una persona en estas condiciones, para después discernir si se necesita equilibrar el proceso o si se atiende al fondo. Precisamente. ¿Verdad? Magistrado, me gustaría regresar entonces un poco a lo que mencionaba Claro. del abuso de los documentos en blanco. En este contexto, ¿cómo debería de observar una persona juzgadora precisamente la presentación de una renuncia voluntaria por parte de una persona que vive con discapacidad? Me imagino que la evaluación tiene que ser también qué tipo de discapacidad. ¿Cuál es su opinión? Sí, sí, definitivamente. Hay que ver siempre el contexto, ¿no? Como todo el derecho casuístico, hay que ver cada caso Concreto. en particular. Eh, digamos que en principio cualquier persona trabajadora tiene el derecho a renunciar a su relación de trabajo. Incluso la misma Corte ha reconocido que no se le puede privar de ese derecho al trabajador. Sin embargo, hay que poner una lupa más amplia cuando está involucrado un derecho de un trabajador en una situación de discapacidad, porque hay discapacidad de muchos tipos, ¿no? Las hay funcionales, hay debilidad visual, incluso hay discapacidades derivadas de un estado mental. Y aquí, si me permite, recuerdo dos casos que tuvimos en el tribunal. Uno que se resolvió durante los primeros meses de 2022, de un profesor con una paraplegia eh, que trabajaba en una institución educativa superior, y que su reclamo se fundaba en dos hechos. Me están despidiendo por ser una persona adulta mayor y además por contar con una paraplegia. Dice, yo nunca he renunciado. Y se presentó el documento con la renuncia. Okay. Entonces, en este contexto, nosotros en el amparo directo que resolvimos, lo primero que advertimos es que la autoridad de instancia fue completamente ciega al reclamo del trabajador. Lo resolvió sin esta perspectiva, porque dijo, hay un documento, la renuncia está plasmada y no hay despido injustificado. Pero no hay que olvidar también ahora uno de los nuevos principios en materia de trabajo, aunque este asunto se resolvió con la anterior ley, que existe un principio de realidad. Así como en la misma Corte se nos ha reconocido que una mujer en estado de embarazo es inverosímil que presente una renuncia voluntaria en estas condiciones cuando más necesita la seguridad social, pues una situación similar acontece con una persona en estado de paraplegia. No resulta en principio creíble que alguien en estas condiciones, que necesita la seguridad social, que puede necesitar prótesis o que puede necesitar atención médica, renuncie, sobre todo cuando tiene o aparentemente tenía una relación estable. Otro caso, Magistrado, si me permite, vamos a una breve pausa para regresar a este segundo caso.
A nuestro auditorio, por favor, acompáñenme a conocer una recomendación bibliográfica que seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Están viendo Escuela Judicial. Continuamos. La lógica de la preferencia, obra que aborda las nociones normativas y los conceptos de valor en las decisiones judiciales, desde la importancia de la teoría hasta el valor general de la práctica, en 3 ramas principales: la estética, la economía y la ética. Detalla las técnicas, habilidades, capacidades y talentos de quien ejerce el derecho. Expone los elementos deontológicos o normativos como el deber, el orden, la autorización y la prohibición, axiológicos o conceptos de valor como el bien y el mal o la necesidad comparativa de ser mejor, y antropológicos que responden al deseo, la decisión, elección y motivo, así como la finalidad de acción del juzgador. El objetivo de la obra es que el lector tenga un panorama y análisis completo de los elementos que integran la lógica de la preferencia. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Magistrado, hace un momento platicamos precisamente de 2 casos, nos comentó uno, pero por favor, si podemos seguir con el segundo caso en esta relación, o que muestra esta relación entre perspectiva y discapacidad y resolución y protección de los derechos individuales de las y los trabajadores. Claro que sí, con mucho gusto. El segundo caso se refiere a una discapacidad mental. Una trabajadora funcionaria de una dependencia gubernamental, este fue un asunto burocrático, se obtuvo también una renuncia y en principio el resultado fue el mismo. La autoridad de instancia no juzgó con perspectiva de discapacidad, exclusivamente dijo: existe la renuncia, está la voluntad de la trabajadora, en este caso era una trabajadora, y estimó inexistente. Sin embargo, sosleyeron que en el expediente había un bagaje probatorio bastante amplio de una enfermedad de esquizofrenia. La trabajadora venía saliendo prácticamente de un internamiento por una crisis derivada de su estado mental. Inmediatamente suscribió la renuncia. Venía precedido y había constancias de algunas diferencias con su pareja y el estado emocional en el que se encontraba en ese momento. Este asunto ya tiene algunos años, es aproximadamente 2015, 2016. Y la conclusión de nosotros fue pues que había también que juzgar con esa perspectiva, porque se soslayó toda esta serie de elementos que en este caso nos llevaron al convencimiento que se aprovecharon de la condición en la que se encontraba la trabajadora y de esta condición específica mental para sustraerle como dicen coloquialmente, para arrancarle la firma en la renuncia. Claro. Así es. En ese contexto, magistrado, y sobre todo con base en su experiencia, ¿tendrá alguna recomendación, alguna estrategia que pudiéramos darle a las personas que trabajan precisamente en esta materia jurisdiccional para valorar y evaluar las pruebas que se presenten? Claro, y bueno, más que yo una recomendación, es seguir el protocolo. El protocolo para juzgar con perspectiva de género es un documento valiosísimo con el que la Corte nos ha proveído a todos los operadores jurídicos, principalmente a los juzgadores, donde nos da grandes parámetros y grosso modo, diría algunos, primero hay que identificar si hay este autorreconocimiento o esta autodescripción por parte de la persona. Ver si el derecho está de buena fe, no hay un tercero, o si hay un tercero, porque también el mismo protocolo nos establece esta distinción. Si no hay un derecho de un tercero involucrado, basta este autorreconocimiento de buena fe. Si no, el estándar probatorio es un poquito más alto y sí nos exigen los operadores jurídicos proveer todo lo necesario en obtener las pruebas
para corroborar el estado de discapacidad, corroborar esta condición. Y bueno, distinguir si el tema es procesal o de fondo, Por supuesto. porque puede suceder que haya una debilidad visual, que tengamos que hacer algunos ajustes procesales para equilibrar a la parte, pero puede haber algunos otros asuntos que no necesitamos este equilibrio procesal y la discapacidad nos refiere al fondo del asunto, esta desventaja, como en el caso del profesor. De acuerdo. Y bueno, hay que analizar con perspectiva interseccional, hay que ver el contexto objetivo, el contexto subjetivo, la perspectiva del modelo social de discapacidad, que está fundamentado en la dignidad inherente a las personas y en el del respeto a la diversidad humana. Aquí el manual, el protocolo nos dice claramente que hay que evitar premisas obsoletas como aquellas del modelo médico-asistencialista. Analizar los hechos, y que aquí a lo mejor esto es lo interesante, hechos y pruebas analizados sin estereotipos. Por ejemplo, no pensar que porque una persona está en una condición de discapacidad no goza de la inteligencia suficiente. Y esto evidentemente impacta negativamente en sus derechos, porque lo pensamos como una persona sin capacidad jurídica. Y como muy bien lo señala, magistrado, es un estereotipo y es por lo tanto una distorsión cognitiva y es por lo tanto una distorsión en el acceso a la justicia. Y me gustaría ser muy enfático con lo que usted está mencionando, magistrado. Precisamente en este programa hemos tenido oportunidad de platicar con la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada precisamente de la renovación de estos protocolos. Y uno de los elementos fundamentales que nos han mencionado es, si bien el protocolo en cuanto documento no es un documento normativamente obligatorio, sí recoge todas las normas obligatorias precisamente para la actuación y que regulan la actuación de las y los juzgadores que van a atender controversias en los cuales puedan estar involucrados derechos de personas que viven con alguna discapacidad, incluyendo derechos laborales. Magistrado, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted y sobre todo por darnos claves que nos permiten entender esta materia tan específica y tan importante para la justicia social. Al contrario, muchas gracias a la Escuela Judicial por la invitación y por abrirnos este canal para platicar un poquito de este tema tan importante que es el juzgar con perspectiva de discapacidad en materia de trabajo. Esperemos poderlo tener próximamente, magistrado, nuevamente. Magistrado José Luis Cabello Rodríguez, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.